Un hombre valioso y valiente y que lleva mucho tiempo dedicado a mejorar el sistema penitenciario venezolano y subir el nivel de preparación de los presos, porque las prisiones son para exactamente eh, pagar una pena, pero cuando salgan de prisión, tener, por ejemplo, dónde trabajar, qué hacer, así que no repitan la prisión. Ese hombre se llama Humberto Prado, es el director de la ONG Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones. Lo pueden seguir a través de esas dos direcciones que están debajo justamente de su nombre. Bienvenido, Humberto Prado. Gracias, Napoleón, y saludos y muy amable por siempre tener este tema tan importante en tu agenda, que por lo menos estoy seguro que a mucha gente le interesa y también por lo menos poner de relevancia algunos puntos importantes que son por lo menos para dar algunas, como dice, unas señales tan importantes que son por lo menos para dignificar lo que es la prisión para las personas que están hoy en día, tanto hombres como mujeres. Sí. Y cuanto más elementos que delinquen estén presos y debidamente juzgados, pues es mejor para la sociedad en general porque está más tranquila la sociedad. Pero esos delincuentes, una vez que pagan una pena, ya dejan de serlo y lo ideal es que salgan con una vida diferente y no caigan otra vez dentro del sistema delictivo. Ese es el fin de la pena, la reinserción social. ¿Hay algunos datos sobre la cantidad que reinciden después que salen o no? El 70% reincide. El Porque 60, 60, no, 7-0. 70. siete ¿Por qué cero sí, razón? 70%. Bueno, porque la cárcel en ningún momento cumple lo que es el fin de la pena, que es la reinserción de la persona privada de libertad, sino que el bueno sale malo y el malo sale peor, porque son universidades del delito que ninguno de los servicios para los cuales fueron construidas y que hay numerosas normativas legales, tanto la nacional como las internacionales, no se cumplen. Por lo menos una cárcel viene siendo como un país. ¿Por qué? Porque a esa cárcel tú tienes por lo menos una población de 500 o 1000 personas y a esas personas tú le tienes que dar alimentación, tienes que darle seguridad, tienes que darles estudio, tienes que darle deporte, tienes que darle cultura, tienes que darle seguridad social, tienes que darle trabajo y tienes que darle higiene y tienes que darle salud, de manera que esa población esté debidamente atendida y que es simplemente el delito que haya cometido lo pague para que no haya impunidad, porque el problema total que hay en nuestro país es la impunidad y no se cumple como es el fin de una persona en prisión que sea clasificado debidamente por el delito, el grado de peligrosidad, por la edad, por el sexo, si es reincidente, si es primario, si es condenado, si es procesado, y según ese criterio científico criminal, por lo menos tener una ubicación de cada quien, para que por lo menos cada uno tenga lo que es el trato que cada quien, por lo menos según su perfil, se merece. Y lamentablemente eso en nuestro país no se cumple. Y en esta etapa, mira, eh, como decían, en la cuarta, por lo menos, existía el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia tenía nada más la dirección de prisiones. La dirección de prisiones se encargaba de 32 cárceles y tenía dos servicios, uno que era la división de interinstitucional y la división no institucional. Y esa división interinstitucional se encargaba precisamente de los servicios en las cárceles y el otro se encargaba de lo que eran los beneficios de destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional y tramitar incluso los indultos. Y en esta etapa, en lo que nosotros estamos hablando hoy en día, imagínate, en el año 2011 crean un ministerio penitenciario y a ese ministerio penitenciario le crean 3 viceministerios, le crean 18 direcciones generales
y pare usted de contar con cuántas divisiones no tendrá, cuántos departamentos no tendrá, se crea una burocracia y yo creo, y sin ánimo de, porque como esta gente no señala los presupuestos, cómo los destina y cómo los desarrolla y cómo los cumple, lamentablemente no se sabe cuánto, hoy en día, ¿no? Pues no se sabe cuánto es el presupuesto aprobado para que por lo menos los presos tengan una buena alimentación, que no la tienen, por lo menos desayuno, almuerzo y cena, que tengan por lo menos servicios médicos. Imagínate, Napoleón, que el año pasado murieron casi 130 presos y de esos 130 presos, el 68% murió por problemas de salud, por tuberculosis, hepatitis, VIH infartos. Lamentablemente, estas muertes, ni si, porque antes habían los problemas de los enfrentamientos, de chuzo, por armas de fuego, pero imagínate, hoy en día el 68% de la gente muere por problemas de salud. Y lamentablemente, una persona que por lo menos tenga tuberculosis y que detecten la tuberculosis, no le dan el tratamiento debido. Una persona que tenga VIH, si no le dan el tratamiento y si no le dan las pastillas retrovirales, se muere. Y es como que simplemente existiera una condena de muerte si te enfermas, porque no te voy a dar absolutamente nada para que tú por lo menos te cures. Y eso es responsabilidad precisamente de parte del gobierno, de los organismos que tengan responsabilidad. En este caso, yo siempre señalo que como el problema es multifactorial, también multifactorial son las responsabilidades. Es un problema de la Defensoría del Pueblo porque no vela por los derechos humanos de las personas de libertad, privadas de libertad. El Ministerio Público, que tiene una dirección de derechos fundamentales, que es la que se encarga de vigilar por lo menos el funcionamiento de los funcionarios públicos ante el país, y no cumple esa función del Poder Judicial, porque en el Código Orgánico Procesal Penal se creó una figura del juez de ejecución para que, como decía Gómez Grillo, yo discutí alguna vez con él, en paz descanse, y Gómez Grillo me decía, Humberto, el juez de ejecución tiene que oler a preso, porque el juez de ejecución tiene que estar velando por el régimen penitenciario, tiene que ver cómo come, cómo estudia, cómo es por lo menos el desarrollo en el área laboral, cómo es la parte higiénica, si está hacinado, si no está hacinado, si pues, lo están llevando para los tribunales para que se garantice por lo menos lo que son las garantías judiciales, y Perdona que te lamentablemente interrumpa. eso no se cumple. Yo sé que es un tema que te apasiona, pero creo que en el momento que está viviendo Venezuela, eso ya no es tan prioritario, lamentablemente, como otros problemas, porque mucha gente está diciendo, bueno, pero es que mucha gente en la calle no tiene con qué comer, ni siquiera con qué desayunar, ni alimentar a los hijos. Primero son ellos que los gente en prisión. Eso es un dicho, eso es una forma de pensar que ni digo que están bien ni está mal, ¿ok? Pero la respuesta, dime sí o no, para entrar en lo que mucha gente se preocupa, que son los planes y la inseguridad ahora en las calles. Eh, en la sociedad venezolana es posible, no en teoría, sino en la práctica, que eso se solucione y que no sea el 70%, sino que se reduzca lo mínimo posible al 10%, al 20%, porque yo creo que hasta en el país donde más organizado está, hay gente que reincide por diferentes problemas o causas. Hay esa posibilidad sabiendo cómo pensamos, conociendo el problema de la desigualdad social, el problema de la falta de trabajo, el problema de la educación. ¿Es posible solucionar ese problema? Mire, yo siempre he dicho dos cosas, Napoleón, y te lo voy a decir muy corta. El problema de las cárceles no es ni las cárceles ni los presos. El problema es las personas que tienen responsabilidades para cumplir lo que es el fin de la pena, lo que es el servicio penitenciario, que lamentablemente no ponen a las personas más aptas, a las personas que estudian. Gómez Grillo, me acuerdo que él creó el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios en 4 carreras, en educación, en administración, en lo que tiene que ver con seguridad y gerencias penitenciarias, y ni siquiera me sobran los dedos de la mano de las personas que contrataban para trabajar en cárceles. Y para trabajar en cárceles hay que saber de cárceles.
y hay que tener gerencia, buena disposición y por lo menos experticia en el área. Y hoy en día, ¿qué Y no tenemos? ser un delincuente, Y claro, claro, pero porque tienes creo que hay más de uno que debería estar preso y no en el puesto en que está, vigilante. Claro, bueno, bueno, imagínate tú que ya, yo no quiero entrar en ánimo de señalamientos ni nada de estas cosas, porque, y lo digo porque por lo menos ahorita había una resolución del Ministerio Penitenciario donde designan a una persona como responsable del sistema penitenciario, a un mayor. Entonces, por disposición de tal, designa al mayor fulano de tal ad honores del servicio penitenciario. O sea, ad honores. O sea, imagínate que cómo queda por lo menos primero lo que es la disposición de ese ser humano que cuando tú trabajas cárceles te has metido las 24 horas ahí y tienes que saber lo que vas a hacer y con un alto grado de responsabilidad de director general del servicio penitenciario. Entonces, nada más te doy ese dato para que veas cómo es la falta de experticia que simplemente designan a las personas y que ad honores. Ahora Pero también, mira, una cosa. además de eso, te digo, de cómo tú vas a designar una ministro que simplemente es una viceadmirante de la Marina, que nunca en su vida ha pisado una cárcel para nada, ni ha estudiado nada de cárcel, sino lo que debe saber es de guerra y de barcos. Entonces, y el problema que tenemos precisamente es de la falta de experticia para que tú puedas hacer por lo menos una buena gerencia y cumplir puntualmente la Constitución que en su artículo 272 establece que las cárceles deben, y lo dice, o sea, jurídicamente, pero con una obligación, que las cárceles deben regirse por un sistema penitenciario descentralizado. O sea, las cárceles tienen que pasar a manos de los gobernadores. Y del otro punto, para no tenderme en este, pero mira, Mandela decía que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a sus más marginados, que Ujú. son los presos. Sí, Y señor. bueno, él tuvo por qué decirlo, ¿no? Que tuvo 27 años preso. Una cosa, varias personas, no muchas, varias personas que no son precisamente afines a la narcotiranía, me dicen que ahora las calles están mucho más seguras, tanto en Caracas, me han hablado de Caracas, como me han hablado también de Barquisimeto. ¿Hasta qué punto es eso cierto o es una forma de sentirse más seguro o realmente las ciudades están más seguras con todo lo que se ha hecho contra la inseguridad? No, pero es que yo creo que lo que tiene que ver con la seguridad, nosotros no tenemos una política criminal en la cual nosotros podemos decir que nosotros se ha bajado la delincuencia porque estamos desarrollando lo que es las cuatro escaleras de la política criminal. Nosotros no tenemos por lo menos un sistema de prevención del delito. Ya va, Nosotros lo pero que me tenemos dicen más que, por bien. ejemplo, la gente ahora sí puede salir con su teléfono o con su iPad, tanto en las aceras como en el Sí, metro, que sí, en la madrugada la gente se siente más segura sí, caminando por sí. las calles, que eso no sucedía antes, en los años anteriores y en las décadas anteriores. Bueno, yo lo que veo es que las personas que se montan en el metro, por lo menos, se montan, por lo menos entran cayéndose a golpes y las mujeres lamentablemente abusan de ellas por todos lados, se montan con una situación bien grave y lamentablemente el metro es una cuestión que no era como nosotros estamos acostumbrados a verlo en un primer momento cuando se construyó, que simplemente las personas, por lo menos antes de votar, por lo menos un papelito se lo metían en el bolsillo y no entraban fumando. Hoy en día eso es un descontrol y que lo que tú me preguntas que si es verdad que la cuestión del delito ha bajado, no, Napoleón, la cuestión es que las cifras las esconden demasiado y por lo menos, fíjate que nosotros por lo menos para obtener cifras en lo que tiene que ver con el tema que nosotros trabajamos de cárceles, bueno, tenemos que desarrollar una serie de políticas, por lo menos con los familiares, con presos, con las morgues de los hospitales, con los periodistas, y más o menos reunir semanalmente lo que son cifras para después dar por lo menos con nombre y apellido qué pasó, si Pero tú ni por siquiera adelante. crees que ha bajado la inseguridad en las calles venezolanas.
No, 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 no. Eso simplemente es una mascarada, Napoleón. Bueno, vamos Eso es ahora una con los mascarada. planes. ¿Qué es un plan y cuándo aparecen los planes? Que una persona se monte con su iPad en el metro. Eso me lo dijeron todavía anoche. Ujú. No, no. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo una persona que evidentemente no está con el narcotiranía, pero que se sorprendió al regresar a Venezuela a buscar a visitar un familiar, lo que ella estaba viendo, esa persona estaba viendo. No, bueno, seguramente se montó en otro metro, ¿no? No. Mira, En el de, ok, pero yo tenía que preguntártelo. Washington, D.C. seguramente se montó en ese Mira, metro. ¿qué es eso de un plan y cuándo aparecen los planners, planes en las cárceles venezolanas? Mira, los pranes simplemente son como un nombre que le han dado por lo menos a los líderes negativos que funcionan manejando como autogobierno dentro de algunas cárceles. Y la palabra PRAN quiere decir preso, rematado, asesino nato. Y ese PRAN por lo menos tiene un equipo que después de él están, como se dice, los luceros, que son como los lugares tenientes que se encargan de zonas. Y todo este grupo criminal están súper armados, con fusiles, con pistolas, con granadas, pero ellos por lo menos han actuado bajo la complicidad de las autoridades de cada penal. Y cuando hablo de las autoridades, hablo de todas. Hablo de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, hablo del Ministerio Penitenciario, hablo de la Guardia Nacional también, e incluso de los defensores públicos. Incluso hasta de la Asamblea Nacional se puede decir, por todas las cosas que nosotros hemos visto. Porque tú sabiendo, por lo menos, te pongo un ejemplo, tú sabiendo que por lo menos en Tocorón opera uno de los más señalados que le dicen el niño guerrero y que es el tren de Aragua. Y ese tren de Aragua se ha extendido no solamente por toda Venezuela, sino que también se ha extendido a varios países como Colombia, como Chile, como Perú, como Ecuador, y que eso está escrito y eso es así, como te lo estoy diciendo. Y tú sabiendo que por lo menos cuando a uno le llega una denuncia que a una persona le están haciendo una extorsión y entonces uno le recomienda al familiar, mire, ponga la denuncia, pero y diga, por lo menos en el Ministerio Público, que lo llamaron de tal teléfono para extorsionar. Bueno, cuando el Ministerio Público tramita la denuncia y el CICPC hace el recorrido de la llamada cae que la hicieron desde un penal. Y entonces tú preguntas, bueno, si tienes una llamada que hicieron de un penal y tienes a la persona entre cuatro paredes y no la puedes detener, ¿qué queda para lo que pasa en la calle? Entonces, y está relacionado precisamente bajo esa complicidad porque el Ministerio Público no actúa, porque la Guardia Nacional por lo menos está involucrada en lo que es el tráfico de armas y el tráfico de drogas dentro de los penales y ellos actúan también conjuntamente con estos grupos criminales. Ahora, la más conocida de todas esas que intentaban arreglar el problema penal es Iris Valera, a quien la llaman la Miss o la reina de los planes. Uno ha visto fotos de ella o una foto de ella en la cama con uno de esos famosos planes fotografiados. Uno tiene que pensar, bueno, lo que ella estaba haciendo es tratando de hacer relaciones públicas, de que ellos sintieran que podían confiar en ella, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor es que pertenece a la misma banda o es la jefa, no lo sé. ¿Qué me puede decir de ese trabajo de ella? Eso resultó. Yo creo que por lo menos debiéramos empezar por lo siguiente. Yo creo que el pranato empieza a nacer con Tarek El Alzami cuando era ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Y su director de custodia y rehabilitación, que después fue director general de servicio penitenciario. Y después le quitaron esa responsabilidad cuando hubo el problema en el rodeo en el año 2011 y crea el Ministerio Penitenciario y se lo dan a Iris Varela. Tarek Alzami lo crea el pranato y Iris Varela lo institucionaliza.
Y por eso tú ves esas fotos que aparecen ella por lo menos abrazada en una cama con una persona, aparece también abrazado con otra persona, que lo tienes aquí ¿Y por qué en en la ese cuadro cama? que estoy presentando. ¿Por qué en la cama? No hay otro sitio donde sacarse una foto con un... Pero es que yo creo que de sacarse una foto se debe sacar una foto pues, porque está por lo menos acabando con ese sistema internamente. Porque como tú vas a alcahuetear de que un familiar tenga que buscarse $5 semanal o $10 semanal para que su hijo pueda seguir por lo menos con vida en una cárcel. Pero ¿y ¿Cómo qué tú vas a gana aceptar? Tarek, qué ganaba Tarek El Alzami o Iris Valera con la creación de planes y darle importancia a los planes? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la política? Porque esta gente empezó a controlar las cárceles bajo pena de muerte. Y tú veías la cantidad de personas que por lo menos se oponían a estos grupos y simplemente salían muertos, ¿no? Y por lo menos las personas que no paguen esas cuotas, le dan un tiro en el tobillo o le dan un tiro en la muñeca o le dan un tiro en la cabeza. Y lamentablemente eso ha sido así precisamente bajo la mirada cómplice de estos ministros, ¿no? Pero ¿qué ganaban ellos con eso? ¿Por qué no acababan con eso? ¿Por qué Bueno, crearon a los y los apoyaron? porque son delincuentes iguales que ellos, Napoleón. O sea, es una cuestión de crear grupos internamente en las cárceles. ¿Tú no te acuerdas cuando lo sacó a las calles con Braga frente al Ministerio Público protestando? Los propios presos, incluso en el CNE, y eso precisamente se lo sacaban los planes a ella. Qué horror. Entonces, eso es de creer, no, no es de creer. Incluso cuando uno da charla en cárceles, por lo menos fuera en Europa o en América, en Canadá, mira, yo cuando presenté, por lo menos, yo presenté la situación nuestra en Alemania, en, 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 en Berlín. Y entonces ahí me decía, mire, yo no le puedo creer todas esas cosas que usted está diciendo. Y entonces después le tenía que sacar la foto pues, de todas las armas y ellos todavía decían, pero tan armados, están así como usted lo está presentando, tan armados. Y yo le estoy presentando las fotos que están sacando las propias autoridades en los descomisos de armas, ¿no? Y, y en las cárceles, miren, Napoleón, en las cárceles lo único que faltan por conseguir es un submarino porque esto sonará, pues, sonará así como cómico, pero como tú vas a ver que los presos tengan bazooka, tengan fusiles R-15, tengan escopetas, tengan pistolas de todas las calibres que pueden ¿Cómo los haber. logran entrar? ¿Con la complicidad de la Guardia Nacional, será? Claro, porque en nuestro país hay dos responsabilidades en materia carcelaria. La Guardia Nacional tiene la seguridad externa y el Ministerio Penitenciario tiene la seguridad interna. Y por eso las responsabilidades son compartidas y nosotros hemos dicho desde un primer momento que de las cárceles hay que sacar tanto la Guardia como el servicio penitenciario Ok. y crear por lo menos simplemente de que inmediatamente que asuma una persona con responsabilidades seriamente en esto, bueno, vamos a darle a cada gobernador su cárcel, que cada gobernador cree su escuela penitenciaria para sus Ah, funcionarios, yo porque esos pensaba que son... los iba a meter a cada gobernador en una cárcel ¿A, diferente. a Mira, quién? no, a cada gobernador, vamos a darle a cada gobernador su cárcel. Mira, No, pero tú te imaginas, mira, cada bueno, gobernador... después de los Mira, Iris Valera, todo, pues, todo es posible. no, Mira, no, vamos a darle a Iris y Valera métale una. una vergüenza de Iris Varela. Mira, Iris Varela fue constituyente y ella ¿Fue perteneció a qué? constituyente. Ah, yo Ella entendí perteneció, prostituta. no, y perteneció a la Comisión de Justicia con Gómez Grillo ahí y Ajá. crearon el artículo 272. Y ellos levantaron la mano aprobando lo que es la descentralización. Y esa mujer, por lo menos siendo ministra, no descentralizó una cárcel, más bien criticó que la descentralización era una cosa del imperio. Entonces tú te imaginas ese tipo de criterio de una persona que no tiene absolutamente nada de conocimiento en esta materia y que duró desde el año
2011 hasta el 2023, al principio del 2023, y que en todo ese tiempo, con la creación de un ministerio penitenciario, no pudo solucionar el problema del retardo procesal, no pudo solucionar el problema del hacinamiento, no pudo solucionar el problema de la salud, no pudo solucionar el problema de los pranes, no pudo solucionar el problema del tráfico de armas y el tráfico de drogas, no pudo solucionar la corrupción en las cárceles. Entonces, con un ministerio, o sea, no es una cuestión que te estoy hablando de que es una... no, lo que pasa es que la pobre no puede hacer nada porque está en una dirección de prisiones y entonces la directora le tiene que decir al viceministro para que Bueno, el no pudo viceministro le diga al o no ministro. quiso. Mira, perdona, nos No, queda. yo creo que hizo otra cosa, porque fíjate que ella cerró la cárcel de Sabaneta y le entregaron 53 millones de dólares para la construcción de una cárcel en La Cañada y se desaparecieron los reales. Y no puso ni siquiera una losa. Pero qué raro que en Sabaneta o en el otro sitio no hicieron un museo, como hicieron con el Museo Histórico que ahora está dedicado a Chávez. Por ejemplo. Pero mira, una pregunta, nos quedan solamente 5 minutos y lo que hemos anunciado al principio no lo estás dando porque es muy sabrosa tu conversación y tu pasión. Empecemos entonces por los planes más peligrosos y más importantes. ¿Cuál pondrías de primero? Bueno, yo pondría por lo menos a uno que estuvo en la cárcel de Vista Hermosa, que Wilmer Brizuela, que él le decían Wilmito, que Wilmer Brizuela de la cárcel de Vista Hermosa lo sacaron porque desde la cárcel de Vista Hermosa él estuvo involucrado en el asesinato de la hermana de una juez de una causa que él tenía y confundieron a la hermana con la juez porque las dos se parecen muchísimo y la hermana de la juez fue ese día al tribunal para que la juez le diera el carro para que la hermana pasara buscando a la hija de la juez por la escuela. Entonces la confundieron a ella con la juez Y la y mataron. matan a la hermana. Y entonces lo Bueno, sacan a él a la cárcel de Tocuyito. De la cárcel de Tocuyito se lo llevan para Vista Hermosa. Y después de ahí, incluso cuando se le decía a esta Iris Varela de que cómo es posible de que salga con este plan retratado, ella decía que él era un monitor deportivo, que él se estaba recuperando. Incluso salió la noticia que lo capturaron en Margarita en una playa, ¿no? yo Entonces, recuerdo, sí. entonces después apareció, no, él no está, él no lo han capturado, él no está involucrado en nada, él está en la cárcel de la planta, ménate de ahí, se lo dejaron a la cárcel de la planta. Y Bueno, después se ahora lo vamos, llevaron. perdona, vamos con el segundo. El primero, Wilmer José Brizuela Vera. El segundo, El segundo yo diría que era uno que le decían el conejo de la cárcel de Margarita, que también él es el que aparece en una cama abrazado con Iris Varela. Este, y bueno, manejaba todo lo que era la parte de tanto en la ciudad como en la cárcel, las cuestiones que tenía piscina, tenía incluso gallera dentro del establecimiento carcelario. Incluso New York Times sacó un reportaje de esa cárcel que le decían una cárcel psicoestrella en Venezuela. Pero todo eso era que lo tenía a punta de plomo. el Y el, tercer, el el tercer, tercero, el tercero yo diría que era uno que le decían Franklin Masacre, que Franklin Masacre viene de la Penitenciaría General de Venezuela. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando estaban con el tema del desalojo de la PGB, que los presos no querían salir, y entonces más bien terminaron con el chantaje de este plan con el ministro, que más bien esa cárcel lo que le hacía era falta que le trasladaran presos. Entonces le trasladaron 200 presos de comisaría y se los llevaron a la cárcel de la PGB. Y bueno, lo sometió a ellos como quiso, ¿no? Y por eso lo cuarto pongo lugar. como de tercero. Y de cuarto, hay uno que le decían el Mocho Edwin de la cárcel de Sabaneta, que yo no sé si tú te acuerdas cuando también apareció una noticia que a este lo encontraron en una tasca y lo vio una brigada del CICPC y entonces hubo un enfrentamiento y después simplemente el tipo se fue nuevamente para la cárcel y entonces el tipo tomó toda la cárcel después de ahí esos acontecimientos y bueno, Iris Varela tumbó la cárcel. Yo diría que ese, porque Bueno, estoy viendo que no han se puede sometido al hablar, propio Estado.
estoy viendo que no se puede hablar de pranes sin hablar, con razón la llaman la reina de los pranes, sin hablar de Iris Valera. Sí, no. Hasta ahora ella está involucrada en todo de alguna forma. Y en quinto Ya, lugar, ajá, y quinto lugar, yo diría uno que le decían el Trumpis de cárcel de Yare uno, que era el que mantenía todo lo que era eso, ese establecimiento bajo un sometimiento horrible, tanto Yare uno como Yare dos, y que en ningún momento el Estado pudo por lo menos someter esta situación, y eran cantidades de personas que resultaban muertas y que no podían controlarlo. Y que eso era incluso por la cantidad de armas que había dentro del establecimiento como tal. Entonces nosotros presentamos como esta primera edición, pero es que son varios, por lo menos falta lo que son los de la cárcel de Tocuyito, lo que son de la cárcel de Puente Ayala, lo que son de la cárcel de Trujillo, incluso los que están en Mérida, para que por lo menos vayan viendo todo el panorama del paranato que hay bajo la mirada cómplice de las autoridades que tienen responsabilidades en esta materia. Pero ahí yo los meto a todos, ¿sabes? Porque no es nada más la ministra que tiene la responsabilidad de la cárcel, sino si el Ministerio Público lo sabe, ¿por qué los fiscales no actúan? Si la Defensoría del Pueblo por lo menos sabe que los presos no le están dando buena alimentación, ¿por qué no interpone un amparo por el derecho a la alimentación de los presos? Y la defensa pública también por el tremendo retardo procesal que hay y que lamentablemente no tienen un programa, por lo menos para solucionar esto, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y la falta de gerencia, como te dije, de un primer momento y experticia para solucionar este problema. Pero que nosotros estamos hablando ahorita es un problema muy grave de los pranes, porque esto ha llegado a otros países. Y lamentablemente esto ha sido como una complicidad por parte del régimen de Maduro para exportar este tipo de situaciones a otros países como tal. bueno. Y entonces a la migración la ven precisamente como en este tipo de modelos, sabiendo que no son así como es, porque son Bueno, lo planes. que acaba de declarar en Perú la presidenta. Mira, de verdad, Humberto, interesantísimo como siempre hablar contigo. Tenemos mucho menos de un minuto. Este es el top 5 primero que tú haces. Necesitamos entonces otro programa para el otro top 5. El segundo es Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones. En el próximo programa lo primero que le preguntaré es cómo tú sigues vivo, ¿no? Y cómo tú sigues en Venezuela y estás vivo. ¿Ok? Y si han tratado de meterte, ¿cómo se llama? Un tiro, ¿no? Y eso que tú sabes bastante de todo lo que es prisiones. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo, Napoleón, y bueno, saludos y mucha salud, hermano. A ti. Hasta luego. Gracias.